Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El amor de Dios y su justicia. Lección número 5 para el sábado 1 de febrero de 2025. La ira del amor divino. Bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Aquí su servidor Néstor Salguera y César Vargas. ¿Cómo está, César? Pues en medio de todo, Néstor, gracias a Dios por traernos nuevamente, que nos ha guardado, agradecido de con nosotros, y bueno, ya llegamos a la lección número 5. Así es. Es importante que nosotros no dejemos de estudiar este folleto. El folleto que estamos estudiando es, ¿verdad?, el amor de Dios y su justicia para este primer trimestre. Estamos finalizando, César, ya el primer mes, ya lo cerramos, ¿verdad? Ahora vamos con la lección 5 para el sábado 1 de febrero. Así que estudiemos y propongamos, ¿verdad?, que sea una meta poder estudiar esto. Recordemos también que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y César, el consejo lo encontramos en la página 30. Dice de la siguiente manera. Escuchen esta cita que es muy buena porque a veces sucede esto a la hora del repaso. Dice: aunque haya necesidad de una minuciosa investigación de la palabra de Dios para que la verdad preciosa sea descubierta y expuesta a la luz, debemos, aquí te consejo, debemos tener cuidado de que el espíritu de controversia no predomine en nuestras discusiones a la hora de la lección de la escuela sabática. Tremendo ese consejo, ¿verdad? Siempre hay un espíritu de controversia. No, es que es esto, y tenemos que tener mucho cuidado, dice la escritora. Así es, la verdad que podemos tener opiniones distintas, pero bueno, si tú crees eso y a mí no me parece, está bien, yo me voy a encargar de investigar para ver, pues puede ser que tú tengas razón y te equivocas, porque el asunto es llegar al consejo, ¿no?, que nos da la Biblia y no dividir la clase. Así es, no entrar y no perder el tiempo en eso, porque a veces los 20 minutos, los 15 minutos que tienes para la lección están en una disputa, por decir así, ¿verdad? Entramos ya a un panel de quién tiene la razón. Yo creo que ese no es el objetivo. Y ese no es el objetivo de la escuela sabática, ¿verdad? Así que vamos a orar entonces para estudiar la lección número 5. Tiene como título La ira del amor divino. Oramos. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea tomando el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, y que podamos aprender, Señor, acerca de tu ira, acerca del amor que tú tienes por nosotros también. Y te pedimos por todas las personas que nos están viendo, que les bendigas y que puedas también, Señor, conforme a tu voluntad y a tu amor, suplir cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. El texto para memorizar, César, ¿lo encontramos a dónde? En el Salmo 78, versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Imagínate este texto tiene, César, una estructura bastante bien distribuida. Por ejemplo, dice el texto, pero él, hablando de Dios. Entonces ahora lo identifica, misericordioso, ¿verdad? Ahora dice que perdonaba la maldad y no lo destruía, es decir, que en medio de aquella maldad, en medio de aquella rebelión, Dios, siendo un Dios que tenía, digamos, la autoridad, el poder de poderlo destruir, no lo destruía. Y dice, y apartó no solamente una vez, dice muchas veces su ira y no despertó su enojo. Ok, en esta semana vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Y yo buscando qué significa ira, escucha lo que encuentré aquí. Dice, la ira significa enojo, furia, furor, rabia, indignación. Pero cuando nosotros hablamos
de la ira acerca del ser humano. Esto es lo que representa al ser humano como ira. Estás airado, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la ira de Dios, encontramos otro concepto. La ira justa es aquella que se expresa en respuesta a la injusticia o el mal. Mientras que la ira pecaminosa, que es la que tenemos nosotros, ¿verdad? Es aquella que se expresa por orgullo y se deja que perdure. Entonces tenemos que entender que la ira de Dios no es una ira como la de nosotros, es diferente. Podemos decir que es una ira santa, ¿verdad? Bueno, la verdad es que le llama ira porque, para que entendamos nosotros los humanos, me gusta la definición esa que dijiste, la última palabra, indignación. Indignación. Me parece que esa es la más correcta. La más correcta. Porque, como dice el texto, Dios no se enoja como nosotros. Es más, ni siquiera es enojo, no sé cómo llamarlo, sino que Él se indigna. Ahora, puede haber una ira o una indignación santa. Sí, la Biblia lo registra. ¿Y cómo es posible que un Dios de amor vaya a hacer eso? Bueno, simplemente la respuesta, como dice, como tú lo leíste, hacia la injusticia. Es como cuando a su hijo, un hijo pequeño que no estamos tratando, usted puede ser muy paciente y no meterse con nadie, pero eso su amor hacia ese niño le despierta esa reacción, ¿no? Para poder defender a su hijo y trabarse a golpe y con quien sea con tal de defender a su hijo. Y Dios hace esa parte cuando habla acerca de, por ejemplo, César, la pregunta, ¿por qué Dios se aira? ¿Por qué? Bueno, pregunta porque la palabra de Dios nos deja sin eso. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Dice: azufre y sal abrazan toda su tierra, no será sembrada, ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Ahora, dice el versículo 24, mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? O sea, ¿por qué? La pregunta, ¿verdad? Y dice aquí, ¿por qué hizo Jehová esto a esta tierra? ¿Qué significa el valor de su ira, de su gran ira? Dice, y responderán ellos mismos, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, el que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de ellos. Es decir, Dios no es que, César, se va a irar de una manera, digamos nosotros, como vengativa, sino que quien despierta la ira de Dios son aquellos que se apartan del pacto del Señor. Es decir, Dios va a destruir el pecado, pero si tú sigues el pecado, obviamente tú te vas a ir ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, como le decía, la palabra ira me parece que es como un poquito, como que no describe bien lo que es esta cosa, porque a veces dice, por lo menos cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Dios se airó con ellos, se indignó por ver lo malagradecido que eran, y Dios solamente se retiró. Así. Él no hizo nada, o sea, Él no mandó a esa serpiente a hacer esto. Nada, simplemente Dios se retiró. O sea, la persona recibió lo que naturalmente iba a suceder. Y bueno, acá dice el comentario, dice, muchos piensan, ¿verdad? Dice, la compasión de Dios es generalmente celebrada, pero muchos les molesta cuando hablamos de la ira de Dios. Piensan que si Dios es amor nunca debería expresar su ira, pero esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor, que estamos hablando. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el Nuevo Testamento es amoroso y no encaja en él. Como estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? La persona me decía que Jesús era amor y que Jehová era destructor, y que por lo tanto él pensaba que el papá de Jesús no era de Jehová. Y eso piensa mucha gente porque no logran compaginar esto. Pero es que el Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente por el amor. Ahora, tenemos que entender, César, que aunque nosotros no podamos comprender esa parte, porque algo no lo podemos comprender, como esa pregunta que hacía, ¿verdad? ¿Cómo un Dios de amor puede expresar ira? Ahora, recordemos que Dios reacciona, ¿verdad? Como llaman así, porque se apartan de Él. Entonces, la maldad, todo aquel que se aparta de Dios está
digamos, como decía César, Génesis capítulo 6, que todo lo que hacían era continuamente hacia el mal. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, toda la persona que se aparta de Dios va a hacer el mal. Entonces, ¿qué es lo que va a conseguir con eso? Despertar la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, dice aquí abajo César, la ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y contra la injusticia, ¿verdad? La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfectos y busca, aunque Él sea ira, o sea, el objetivo de airarse es ¿qué cosa? Redimir a la persona, ¿verdad? Redimirlo, porque dice aquí el bienestar de toda creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta aprobada del amor, apropiada del amor al mal y a la injusticia. En consecuencia, va a provocar la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira de Dios es divina, pues otra expresión del amor divino, como dice él, ¿verdad? Así es lo que te decía, o sea, cuando nosotros nos enojamos queremos destruir y desaparecer a esa persona, así que se pierda y da el perder. Pero Dios no, Dios siempre que deja por mostrar su indignación, permite las cosas, pero Dios las permite al final para bien. Estaba pensando por lo menos cuando la muerte es una maldición o una bendición. Según Génesis es una maldición porque la persona iba a morir. Sí. Pero si ya lo vemos a través de la historia, nos damos cuenta de que la muerte es una bendición. ¿Qué haríamos nosotros, un montón de pecadores y enfermos y no morir? Estaríamos sufriendo por la eternidad sin tener la capacidad de morir, pero sufriendo. Entonces al final la muerte es parte de la misericordia del Señor. Pasaremos entonces al día domingo, César, afligidos por el mal, Sí. ¿verdad? La introducción dice, el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal, odia el pecado y el mal. Por lo tanto, despiertan su vida, una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. ¿Por qué es que Dios odia tanto esto? Fíjate que esa palabra no me gusta porque el odio ¿verdad? Como que Dios no tiene odio. que Dios no odia. O sea, y yo lo cambiaría por indignación. Dios se indigna porque Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Y al ver que nosotros no le respondemos, como que tú quieras ayudar a una persona, haces todo lo posible para ayudarla, pero esa persona no hace nada por ella misma. Y te dice que se quede porque no quiere nada, no quiere ella, y de nada va a servir mientras tú lo quieras sacar y esta persona no decida. Entonces, allá habla de un ciclo de la rebelión, que es lo que provoca al Señor. Primero, el pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos. E incluso hace atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Número 2, Dios se retira en respuesta a esa decisión del pueblo. Ahora, como Dios se retira, el pueblo es oprimido por las otras naciones. Ahora oprimido, el pueblo clama a Dios por su liberación. Viene Dios y le libera al pueblo. El pueblo, una vez que está liberado, se vuelve a rebelar contra Dios. Y a menudo en forma más atroz, ¿verdad? Que antes. O sea que como que agarra más, ya lo que hacía antes como que no era suficiente cuando se aparta de Dios. Cuando tú te apartas, Jesús lo dijo, cuando una vez te entregas a Dios y luego te apartas, vienes a ser peor. Y eso va creciendo de manera que al final ya no siente las necesidades. Ese es el comentario más. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con la fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Y aquí estamos hablando de Dios, el Padre, del Dios del Antiguo Testamento, que muchas veces solo vemos a un Dios tirano que manda a destruir a todo el mundo y que es sanguinario. Y que no da oportunidad de un arrepentimiento, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, por lo menos aquí nos manda el Salmo 78, ¿verdad? Que enseña estos pasajes acerca de la respuesta de Dios a la arrepentida rebelión de su pueblo. Ya lo leímos en el versículo 38, donde dice, ¿verdad?, que Él muchas veces ha perdonado al pueblo, y entonces vemos que Dios actúa de una manera también en favor de su pueblo. Aunque está en pecado, en rebelión, Dios siempre busca la forma de redimirlo.
Ahora, según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. No hay ningún caso en la Escritura en el que Dios, ¿verdad?, actúe arbitrariamente, no hay. Es lo que te digo, o sea, la indignación de Dios es porque mira que alguien está afligiendo a alguien, está abusando de esa persona, y lo natural es que lo defienda. Así es. Tú no le quieres hacer mal a la persona, pero quieres defender a la otra. ¿Cómo haces si el otro no entiende? Tienes que tener bastante paciencia, ¿verdad? Demasiada paciencia. Dice aquí, y aunque el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables. Y eso lo encontramos en Nehemías 9, ¿verdad? Versículo 7 al 33. Demostrando así la insondable profundidad de su compasión. Y es lo que tú estabas diciendo, César. Ese es el Dios del pasado, el Dios del Antiguo Testamento. Entonces no estamos hablando de un Dios tirano, un Dios castigador, un Dios que está pendiente a que tú falles para ahí nomasito dar castigo, no. Es un Dios que estuvo siempre presente en la vida de todo ese pueblo, César, con la intención de redimirlos. Así es. Pero lo que pasa es que muchas veces la gente no lee la Biblia, ¿verdad? Y solo ve un pasaje y se quiere. Y eso no puede, es como que usted define a una persona por un acto. Eso no define a nadie. Y te recuerdo cuando estaba con mi esposa, yo le contaba esta historia, estaba con mi esposa y ella se compró un pedazo de pizza y una gaseosa. Yo le digo, ¿qué gusto le sentís a esto? Esto es feo. Agarré la pizza, le pedí un momentito y agarré la gaseosa y un traguito. Y en esto estamos hablando con ella cuando pasó el pastor Elías Pérez. Saludos, pastor, que nos está viendo, Dios le bendiga. Y el pastor me queda y le dice, debes comer pasano. O sea, en la mente del pastor, yo estaba comiendo eso. Sí. Estaba comiendo de manera desordenada, ya pensando. Ajá. Y entonces, pero ese pedacito no podía definir todo el cuadro. Y entonces eso es lo que pasa con Dios. Miramos alguna cosa nada más, pero no vemos cuánta paciencia tuvo con el pueblo, cuántas veces el pueblo era infiel, Dios volvía, el pueblo era infiel y volvía. Y lo retrata bien en el libro de Oseas, como lo tuvimos la vez pasada. Yo creo que Dios, ¿verdad?, ha mostrado más su amor que su ira. ¿Verdad? Porque desde el momento del Génesis, ¿verdad? Precisamente de eso habla el día lunes. Así es, pasaremos al día lunes 27 de enero, César. Dios es lento para irarse. ¿Te recuerdas cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria? Y el Señor le dijo, mira, Moisés, yo pudiera, pero a ver la espalda nada más, no podés. Y no va a vivir. Sí, no puede ver y vivir. Entonces, y Moisés no tuvo más que decir que Dios es grande, misericordia, bondad, lento para la ira y todas esas cosas. Así es. Dice acá en la introducción, Dios se enoja o se indigna, y diría la palabra, ante el mal, porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Y este profeta muchos lo conocemos, ¿no? Aquel profeta que se lo ganó el pez, ¿te acuerdas? Así es. Cuando Dios llamó a Jonás que fuera a dar un mensaje de arrepentimiento y de salvación a la ciudad de Nínive. Pero Jonás conocía a Dios, ¿verdad? Y entonces Jonás, ustedes pueden repasar la historia ahí en el capítulo 4. Bueno, el capítulo 1 lo pueden leer, ¿verdad? Vemos que Jonás recibe esa orden de Dios, esa, de llevar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que si no se arrepentían en 40 días, Nínive iba a ser destruido. Será todo, ni siquiera tenía que preparar un sermón. Sí, y entonces vemos que Jonás, ¿verdad? Como decía ahí, conociendo a Dios, se fue para Tarsis, ¿verdad? Y vimos que todo lo que pasó, ¿verdad? Pero al final Dios, ¿verdad? El mensaje que Él dio, que después regresó a Nínive, los habitantes de Nínive lo aceptaron, se arrepintieron desde el rey hasta el mar que andaba ahí, ¿verdad? Y es importante ver cómo Dios no ejecutó un juicio sin antes dar, ¿qué cosa? Un mensaje. Sí, es que la verdad es que Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. ¿Qué gana Dios? Porque matamos a todos. Dice que se arrepiente el impío y vuelve. Ahora fíjate que cuando Dios manda a Jonás también necesita el mensaje. Porque Jonás no conoce, dice que conoce a Dios, pero no lo conoce.
Porque él dice, no, Dios lo va a perdonar, me va a hacer trabajar de balde, yo voy a quedar como mentiroso, mejor no, ser huyendo. Y él lo dice, por eso yo no quería venir, porque yo sabía que tú lo ibas a perdonar y yo iba a quedar como mentiroso. Pero es que no era ninguna mentira la que le estaba dando, porque él dice, si no se arrepiente en 40 días... Pero es que él decía, bueno, si cae fuego todo el mundo va a creer que era verdad. Ajá. Entonces todos los pueblos iban a creer, pero ahí no llovió así, pues, qué mentira. La gente podía pensar y entonces él quería eso. Y Dios le manda una calabaza que crece en una noche y después le manda un gusanito que se comió la calabaza y desaparece. Y él molesto. Y le dice, mira, ¿estás molesto? Sí, estoy molesto. Y yo, llegamos a ser tan descarados, ¿verdad? Nosotros decimos tan casca, ¿verdad? Sí. Y el Señor le está diciendo, ¿te molesta por una cosa que no? Y tú la has creado, tú la creaste. Sí. No voy a tener compasión de esta gente que no sabe distinguir entre la mano derecha y la izquierda, hablando de las cosas verdaderas religiosas de Dios. Y entonces, el mismo Jonás necesitaba misericordia. Si Dios hubiera sido tajante, a Jonás lo hubiera matado en primero. César, pero si Jonás fue un testimonio vivo de la misericordia de Dios cuando cayó dentro del pez y no se lo comió, o sea, no murió. A eso me refiero, o sea, él necesitaba este miseria. Porque para él, bueno, me imagino que él cuando salió del pez, él dijo, bueno, estuve en la profundidad del mar y Dios me sacó y todo, pero a mí, al resto que lo queme. ¿No? A veces somos así, somos egoístas porque queremos que la gracia nos cubra a nosotros, pero a los otros no. Es verdad. Queremos que Dios solo sea con nosotros. Sí. ¿Verdad? Y no con las demás Y me personas. perdone a mí, pero aquel que me cae mal que le caiga huevo, como dijo Con Pedro, Juan. Jacobo y Juan. Sí. Entonces, hermano, pero la Biblia siempre revela, y usted lee en la Biblia, dice que Dios, de tanta paciencia que le tenía el pueblo, le mandaba mensajes. Y Jesús no lo dijo, ¿cuántas veces quise yo Juntar a tus hijos como la gallina junta a sus hijos? Lo quise, y sí. Siempre Dios estuvo, César, buscándoles una manera de llamarlos, de atraerlos y que pudiesen regresar al camino. Mira lo que dice aquí, Hechos de los Apóstoles, página 439 y la 40. Dice, los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo no pueden guiar a otros a la fuente de la vida. Su amor en el corazón es un poder compelente que induce a los hombres a revelarlo en su conversación por un espíritu tierno y compasivo y en la elevación de las vidas de aquellos con quienes se asocian. Los obreros cristianos que tienen éxito en su esfuerzo deben conocer a Cristo y a fin de conocerle deben conocer su amor. En el cielo se mide su idoneidad como obreros por su capacidad de amar como Cristo amó y trabajó como Él trabajó. Qué maravilloso. Nosotros no podemos hablar del amor de Dios cuando no lo estamos viviendo, ¿verdad? No tenemos que pensarlo. Que no sabe de gallo pinto hasta que no puede documentar nada. Así es. Y eso pasa en todo. Si usted no conoce a Dios, muchas veces la gente habla por lo menos de nosotros, la iglesia adventista, y dice un montón de cosas, pero no sabe, nunca se ha puesto a leer un libro de la iglesia. Nunca ha visitado una iglesia tampoco. Nunca la ha visitado. Entonces, a veces me pregunta la gente tal cosa. No sé, no desconozco, mejor no digo nada, porque es lo más inteligente que se puede hacer. Bueno, pasaremos el día martes 28 de enero, esa indignación justa. Aquí entramos a lo que la palabra correcta en cuanto a la ira, ¿verdad? Indignación justa. Dice, aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Ahora, César, ¿cómo dice ahí el segundo párrafo? Es como el ejemplo que estábamos dando, ¿no? Imagínate una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería airarse? Por supuesto que sí, la ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Correcto. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Es decir, nosotros nuestra ira es de destruir, de desbaratar y de desaparecer a la persona. Y aquí nos manda a leer Mateo capítulo 21, ¿verdad? 12 y 13, donde Jesús llega al templo. ¿Recuerdas? Sí. Que Jesús llega al templo y están todos los mercaderes vendiendo y todo. Y entonces dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. Ahí
Jesús, decía el pastor Arnaldo Cruz, tenía un enojo santo, ¿verdad? Porque estaba indignado por lo que estaban haciendo en la casa de Dios. Bueno, esta era la segunda purificación, la primera se encuentra en el libro de Juan. El capítulo 2. Versículos 14 y 15. Ahora, Jesús, dice Juan, tenía azotes, pero la intención de Jesús no era golpear a la gente ya. No sé si lo tomó solo para llamar la atención o para mostrar su indignación. Pero como te digo, la expresión de él, yo no me imagino a Jesús con una cara grotesca. Ustedes leen decía a toda la gente, bueno, pues dice que su cara era como de tristeza también, de indignación, porque habían convertido la casa de Dios, que debía ser algo tan santo, tan puro, ¿no? Tan puro. Todo dice, bueno, y un comentario acá, que tenía que ver con la salvación, lo habían convertido en mero mercado. Es más, voy a hacer una pausa acá, un paréntesis, porque miren, muchas veces la gente quiere introducir cosas dentro de la iglesia que parecen buenas ideas al momento, pero al final mira que eso no va a funcionar. A alguien se le ocurrió que en lugar de la gente traer todo el montón de corderos desde donde venían, mejor le vendemos aquí. Y si ahora lo cargamos, buena idea, ¿verdad? Pero resulta que al final a los pobres gente que llegaba del arco se lo vendían al precio que querían y era muy alto. Y a veces el cordero no era ni tan bueno porque debían llevar un mejor cordero que tenían como sacrificio al Señor. Y entonces se armaba una regateadera en el atrio que no dejaban adorar a los que estaban realmente adorando. Y entonces esto no, ¿qué nos indica? Que si esas ideas que a veces parecieran que son buenas, hay que tener mucho cuidado porque al final nos pueden perjudicar. Así que si nosotros vamos a traer algo, hay gente que dice, bueno, pero es que hay que retener a los jóvenes, hay que meter música cristiana, reggaetonera, y eso no ya le hemos visto que no funcionó con las demás iglesias, no va a funcionar con nosotros. Así es, no puede funcionar. Recordemos que somos una iglesia distintiva. Sí. ¿Verdad? Yo lo que hice aquí comentar en la última parte. La ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida al Dios del Antiguo Testamento, para eso que dicen que Dios era diferente. ¿No? ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a los que son objeto de su amor? Y una buena pregunta. ¿No te molestaría a ti que agarren a tu hija y le estén haciendo daño y vos te vas a quedar tranquilo? Porque eres cristiano, no te vas a mover. ¿Dice la ira de Cristo? Dice, la ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de su amor? O sea, si tú adoras a tu hijo, tú amas a tu hijo, naturalmente, y a quien hace daño, no te puedes quedar de brazos cruzados. Porque el mismo amor hacia esa persona te impulsa a defenderlo. Y es lo que sucede contigo. Fíjate lo que dice aquí. Jesús descendió lentamente a los escalones del templo y levantando el látigo, que en su mano parecía haberse convertido en un cetro real, ordenó a los negociantes que abandonaran los límites sagrados del templo y se llevaran su mercancía. Con un celo sublime, dice, y una severidad que nunca antes había manifestado. Volcó las mesas de los cambistas y las monedas cayeron sonando fuertemente sobre el suelo de mármol. Los más endurecidos y desafiantes no se atrevieron a desafiar su autoridad, sino que con pronta obediencia los dignatarios del templo, los sacerdotes, negociantes, los comerciantes de ganado y los agentes de bolsa huyeron en su presencia. Estoy leyendo el comentario que dice mi hermana Juan que ellos salían huyendo como que lo iban persiguiendo. Pero es que ese es un negocio. Le daban vuelta a la gente por cuando le cambiaban las monedas. ¿Verdad? Sí. Y estando ahí, bueno, si tenía que sacrificar, no necesita nadie que nos va a comprar, entonces comprabas el becerro al precio que te lo dieran. ¿Te estafaban? Era una estafa. Y entonces, ya uno, imagínate, ya con el sentimiento de que te estafaron, molesto tal vez porque no te dieron cuenta, y entonces ya no entrabas con el espíritu de adoración. Así que tengamos cuidado. Bueno, pasaremos el día miércoles, es el 29 de enero,
Dios no se complace en afligir. A veces uno dice, ay, pero es que Dios así me tiene. Como que Dios quiere tenerte en esa situación. Como que, sí, a veces pensamos que Dios me está castigando por lo que hice. Dios no castiga. Si usted fumó por muchos años, lo más natural, en consecuencia a su vicio, a su hábito de fumar, usted va a percibir algún tipo de enfermedad, su salud se va a deteriorar. Y Dios no tuvo nada que ver en esto. Bueno, dice ahí el comentario, a lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Y dice, nos manda a leer Lamentaciones 3:32 y 33, Dios no se complace en afligir. Literalmente, Dios no aflige del corazón. No quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Sí, porque si tú eres una persona, César, que trabajas, te esfuerzas por tener cosas y entonces llega un momento en que alguien quiere hacerte daño, tú pides justicia porque tú no eres una persona que le ha hecho mal a alguien, ¿verdad? Dice, esta verdad es ejemplificada por el reiterado perdón concedido por Dios a su pueblo y por las repetidas oportunidades que le dio de arrepentirse y reconciliarse con Él. Me gusta aquel texto que aparece en el libro de Job capítulo 22-21. Dice, amístate ahora con Él y tendrás paz. O sea, si dice amístate, porque estás peleado, ¿sí o no? Pero tú estás en el eterno Dios. Correcto, tú eres, pues, amístate con Él. No le dice Dios, amístate con Él. O sea, tenemos que entender el verso. Ahora, es importante que nosotros entendamos que Dios es el que toma la iniciativa. Siempre ha tomado la iniciativa de acercarse a cada uno de nosotros para que podamos reaccionar y ver, ¿verdad? Isaías 1:18. Pongamos una cuenta. A Dios no le afecta en nada eso, pero Él no quiere que te mueras, Él no quiere que perezcas. Pongamos una cuenta, arreglemos el asunto para salvar. Dios tiene siempre la... Ese comentario ahí, Néstor, hablando, nos manda a leer Esdras 5, capítulo 12, versículo 5, y también comparando con Jeremías 51, 24, 25 y versículo 44. Según Esdras, después de que el pueblo provocara persistentemente e impenitentemente la ira de Dios, el Señor acabó por retirarse y los entregó en las manos de Nabucodonosor. Mira, Dios, mientras ellos estaban con Dios, Dios no permitía que Nabucodonosor llegara. No es que Dios mandó a Nabucodonosor, Nabucodonosor tenía ese espíritu de conquista, pero Dios no le había permitido llegar. Como ahora Dios se retira, Él tiene las puertas abiertas para llegar, ¿verdad? Pero Dios también lo hizo solamente, dice, después de que ya no hubo remedio, según Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Y más tarde el Señor juzgó a Babilonia por la devastación excesiva que infligió, ¿verdad? A Judá. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 51, 24, 25. Entonces tenemos que entender que Dios, César, no dejó tampoco perpetuamente al pueblo, porque también tenía un propósito especial con ese pueblo. Sí, es que mira, a veces nosotros pensamos que Dios está ahí pendiente. Te equivocaste, toma esto. Te equivocaste, como que está tirando rayos así, como que se deleitara, ¿no? Como que fuera sádico en eso. No, Dios no, Dios a veces dice, pues, ni modo, no quisiste aprender a las buenas, aprender a las malas. Me retiro para que veas la diferencia. Pero Dios quiere siempre que tú entiendas y vuelvas a Dios. Mira lo que dice la última parte en el comentario. La ira de Dios contra el mal, que finalmente culminará con su erradicación, procede de su amor por todos y de su deseo del bien final del universo, que a su vez está en juego en toda la cuestión del pecado, la rebelión. Al final Dios le va a poner el fin a todo esto y se van a salvar los que creyeron en Jesús, se van a perder los que no creyeron, pero Dios le hace por amor a todo el universo, ¿verdad? Por erradicar totalmente el mal. Sí. Y por eso tenemos que entender que la conexión ahora con el día 9 es mostrar compasión, ¿verdad? Dios ha mostrado su compasión y nosotros podemos decir, Dios no me ama, Dios no me quiere, pero ¿de dónde te ha sacado el Señor? ¿De qué te ha librado el Señor? ¿De cuántas cosas el Señor te ha librado? Y te quiere seguir librando. No, a veces, mira, tú hablas por alguna persona, la invitas 1 o 2 veces y como ya no vino, tú hay que te queda, que te pierda, ya no vuelves a orar por esa persona. Pero no, hay que, ¿cuántas veces, qué sé yo, cuántas personas han orado por mí en esta tierra? Y por eso estamos aquí.
Así ¿verdad? es. ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso, nos ha librado de tanto mal? Y nos pasa como el siervo que aceptó el perdón de Dios, del rey, perdón, pero no perdonó al otro. O sea, que Dios me perdone a mí, pero el otro se pierde, lo que estaba hablando, ¿no? Mira lo que dice aquí en la introducción, porque es importante, también César, me vas a decir algo. Dice, aunque la ira divina es algo terrible, ¿verdad? De ningún modo es inmoral o contraria al amor. Al contrario, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible. ¿Debido a qué? A la naturaleza insidiosa, del mal en contraste con la pura bondad y el esplendor de Dios. Okay. Sí, el comentario. En este sentido, el amor No y la la ira. ira es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni justicia, no hay ira, lógicamente. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta. Nunca más habrá la ira divina porque no habrá necesidad de ella. Y eso es algo maravilloso y que todo esperamos. Ahora, bueno, como Dios se ira, yo también puedo. yo también puedo. Me apruebo. O sea, no podemos tomar la ira o tomar esa justificación de que como Dios se puede airar, nosotros tenemos, bueno, si Dios se aira, yo también, ¿verdad? Y la vamos a ocupar como una venganza humana. Sí, eso dice la gente, se azotó a la gente en el templo, porque ya se le ponen de mano. Y uno, ¿por qué no? Mira, es que eso es como, a ver, este mundo se va a terminar, ya lo sabemos. Con la venida del Señor Jesús se va a terminar, va a quedar destruido. Y entonces tú vas a decir, bueno, si Dios lo va a destruir, entonces yo puedo comenzar a tratar y me interesa el planeta, ¿no? Pero no, debemos cuidarlo porque es nuestra casa, donde habitamos, y hacerlo de la mejor manera. Esto no nos da licencia a nosotros para que andemos botando basura por todos lados y seamos desordenados. O tratemos mal también a la naturaleza, tanto los animalitos. Y es importante porque los versículos que siguen a continuación, que nos manda a leer de Deuteronomio 32:5, Proverbios 20:22, 24, Romanos 12:17, todos esos versos hablan acerca de que Dios dice, déjame la venganza a mí, no digas en tu corazón yo voy a vengar. O sea, Dios dice, tú no puedes administrar eso en tu corazón. No somos capaces. Si tú vas a hacer algo o te hicieron algo, déjame a mí eso, yo voy a pelear por ti. Eso es lo que el Señor dice. Sí, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad. Dios lo hace por amor y lo hace de la mejor manera. Nosotros, ¿cuántas personas han habido en un momento de ira hasta matan a otras personas? Sí, se han encendido y han hecho atrocidades. Y entonces, y después se lamentan la vida. Ya puede ser muy triste. O pasan toda su vida, César, en una prisión, ¿verdad? En consecuencia de esa reacción inhumana, podríamos decir. Sí, entonces nosotros no tenemos esa capacidad, por eso dice, la cosa de Dios. A veces es difícil, porque la situación te está afectando y continúa haciéndolo por un periodo de tiempo, pero debemos aprendernos a creer en Dios del cielo. Así es. Dice aquí, bueno, en la parte final César dice, la ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. ¿Verdad? Sí, es que mira, Dios perdona, pero alguien paga siempre. Alguien paga, sí. Dios no perdona a nosotros porque Cristo pagó. Cristo paga. O sea, no es que Dios dice, bueno, aquí dejémosla, no, alguien tiene que pagar. Entonces Jesús dice, bueno, yo tengo aquí para pagar y no pagar la cuenta. Entonces ahí Dios está mostrando la misericordia para nosotros, pero la justicia también se aplica. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos dejarlo en la mano del Señor. Es difícil, sí, cuesta, es cierto. ¿Verdad? Solo las personas que están sufriendo pueden entender tal vez una otra situación. Pero al final veremos que los caminos del Señor son mejores. Mira esta cita que es muy interesante, mensaje selecto, tomo 1, página 299. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo más mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo se le puede herir el talón. Si hubiera sido tocada la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. Hubieran quedado sin esperanza Cristo y la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad?
Qué maravilloso. Pero Cristo venció y ahora que Cristo ha vencido, Él dice, bueno, si yo vencí, tú puedes vencer. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Ah? Por eso todos los días, familia, a cada momento pongámonos a cuenta con el Señor, acerquémonos al Señor y podamos nosotros, ¿verdad?, tener esa relación activa y viviente con el Señor. Okay. ¿Y por qué entonces Dios permite que nos sucedan cosas? Bueno, eso lo aclara aquí el libro Profeta, el Patriarca del Profeta, en la página 294 y 295. Dice ahí, en el contexto del pecado del becerro de oro, de lo que te hizo el capítulo 32, hermana Paya escribe, los israelitas eran culpables de haber traicionado a su rey, que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se había comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces, se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. ¿Se recuerda que llegó Moisés y dijo, todo lo que estén con Jehová, háganse para acá? Tuvieron la oportunidad, no lo hicieron, fueron destruidos. Dice, sigue esa la cita, era necesario castigar ese pecado, Sí. para atestiguar ante las naciones circunvecinas, ¿verdad?, cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo, los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas. Sus enemigos podrían acusarlos de que teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado en morir. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que tuvieron los transgresores, como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. Es decir, César, que como el pueblo, si Dios no hubiera actuado, no hubiera tomado, como dicen, cartas en el asunto, entonces los pueblos dicen, y ustedes andan diciendo que adoran a Dios, están como un becerro. ¿Cómo les voy a creer eso yo a ustedes? ¿Entienden? Mira, esto me recuerda cuando mis hijos estaban pequeños y traía a la iglesia. Yo desde que estaríamos en la iglesia decíamos al templo del Señor, vamos a portarnos bien y todo. Pero a veces hacen unas cosas aquí. Los niños hacen sus cosas, ¿no? Pero a veces lo hacen por inocencia, pero a veces muestran como cierta rebeldía, ¿no? Como Sí. desafían. Entonces yo decía, bueno, en la casa nos arreglamos. Pasaba el tiempo y a veces te se le olvidaba uno ya. Cuando llegaba a la casa, yo me acordé, ya no quería ni castigarlo, te digo yo. Por amor a él voy a hacerlo. ¿Okay? Para que aprenda a ser obediente y que aprenda que todo trae consecuencias. Entonces lo llamaba y le recordaba lo que había hecho, primero el trato que habíamos hecho y después cómo él lo había quebrantado, y entonces ahora viene la retribución. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, él se va a malcriar y va a hacer va a desafiar después a la autoridad y va a tener problemas. Así es. Por amor a él, lo que va a hacer es, Dios deja que esto le suceda al pueblo, por amor a él y también para el testimonio de las demás naciones, para que vean que Dios no deja pasar nada. Porque recordemos que ellos eran el pueblo elegido por Dios, ellos tenían que presentar el mensaje de ese Dios vivo a todas las naciones. Y si ellos estaban peor que las naciones vecinas. Sigue diciendo el texto, el amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos, había que castigar a muchos. Así es. Así que familia, aprovechemos ahorita que tenemos la misericordia que está abierta, ¿verdad?, la puerta de la gracia. Acerquémonos, dice el apóstol Pablo, confiadamente a ese trono. Arrepentámonos, pongámonos en cuenta con el Señor y el Señor estará dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos sobre todo. Cuando pensemos en la ira de Dios, no pensemos en que Dios esté enojado y que Dios no necesita un sacrificio tan grande para perdonarnos, no. Dios más bien está indignado por lo que está haciendo, pero está esperando que usted venga, que es lo que quiere salvarnos. Y el Dios de Israel, del Antiguo Testamento,
y Jesús en el Nuevo Testamento es el mismo Dios, tienen el mismo carácter, comparten Amén. los mismos atributos, así que acerquémonos confiadamente como dice el apóstol Pablo. Sí. Bueno, familia, hemos llegado al final de este repaso de la lección número 5. Estudiemos la cartilla y preparémonos para la próxima lección, esa lección 6 para el 8 de febrero. Tiene como título El amor de Dios por la justicia. Interesante, vamos a seguir hablando de esto, así que no se pierda, ¿verdad? Este próximo capítulo. Así es. Recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir este material, denle like y también hagan sus comentarios. Pero sobre todo, familia, estudien la palabra de Dios en su casa, escudriñen, no se queden con este comentario, ¿verdad? Sino que ustedes puedan también ser personas que produzcan, ¿verdad? Ideas con la ayuda del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que ustedes van a ser buenos maestros en la escuela sabática. Amén. Así es, el objetivo nuestro es que usted esté solo consumiendo, César. se ponga así activo, ¿verdad? En la obra, estudie su cartilla y pueda tener su propia experiencia. Así es. Bueno, nos despedimos, así que César, dirígenos en oración. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias porque la Biblia nos declara, Señor, que tú no eres como el diablo lo pinta. Tú eres un Dios de amor, Señor. Un Dios que cuando pecamos, tú corriste a buscar a nuestros padres. Cuando nosotros también caemos en pecado, tu palabra dice que tú sostienes y caído. No lo dejes allí, Señor. Estás pendiente de nosotros. Porque tu palabra dice que tú no quieres la muerte del impío, quieres que todas las personas se salven. Lamentablemente no todos vamos a aceptar ese llamado, pero eso no quita, oh Dios, que tu amor es tan grande para con nosotros. Oramos, Padre, para que nos ayude a entender, para que tu Espíritu Santo nos ayude a conocerte más, ¿verdad? Para poder relacionarnos más contigo, y nos despierte ese amor. Y cuando estemos en dificultades, podamos ver al Dios del cielo que quiere enseñarnos tal vez alguna lección y no hacernos mal. Tu palabra dice que tú tienes planes de bien, planes de vida para nosotros. Así que, Señor, ayúdanos a conocerte y también a reflejar ese amor y esa compasión hacia los demás. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Fácil.